Muy buenas noches. Entonces seguimos con el curso de hermenéutica. Estamos con el libro de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Estamos en reglas prácticas para la interpretación bíblica. Es el cuarto capítulo. Ahora estamos en la sexta regla. El libro que estamos estudiando habla de paralelismos. ¿Qué es esto? Es un uso común y se reconoce fácilmente. ¿Por qué? Porque ayuda al lector a entender el texto mismo. El paralelismo básicamente trata de hacer una construcción en la oración reforzando lo que la primera frase o diciendo lo contrario en la misma o regulando la misma situación. El paralelismo, por ejemplo, se da en varias cosas. El paralelismo sinónimo, que ocurre cuando diferentes partes de un pasaje presentan el mismo pensamiento en una forma de expresión ligeramente alterada. Podemos ver esto en Proverbios capítulo 19, versículo 5. Este es un paralelismo sinónimo. El testigo falso no quedará sin castigo, y al que habla mentira no escapará. Entonces, en la primera parte, en la primera frase, ¿de quién está hablando? Del testigo falso. En la segunda parte, en la primera frase, también ¿cuál es el sujeto? El que habla mentira. Entonces, es el mismo testigo falso. ¿Eso qué es entonces? Un paralelismo. Pero es sinónimo. ¿En qué sentido es sinónimo? Que habla del mismo. Y habla de la misma situación. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentira no escapará. Entonces, en ambos sentidos se está hablando del testigo falso y de las consecuencias por ser un testigo falso. Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, en la primera frase es una actitud, ¿cierto? ¿Cuál es? De venir a Él en adoración. Y en la segunda frase también es una actitud de venir a Él en adoración. Venid, adoremos y postrémonos. Y en la segunda parte, arrodillémonos. Entonces, el paralelismo aquí es sinónimo. Entonces, aquí vemos que cuando las diferentes partes de un pasaje presentan el mismo pensamiento en una forma de expresión ligeramente alterada. Es el mismo pensamiento en el paralelismo, solamente que tiene un cambio mínimo. Entonces, eso toca tenerlo en cuenta cuando leemos las escrituras. El paralelismo antitético ocurre cuando las dos partes se encuentran en contraste la una con la otra. Pueden decir lo mismo, pero en forma negativa. Entonces, aquí ya es contrario, ¿cierto? Antitético. Proverbios 31:3. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. ¿Cuál es el sujeto en la primera frase? El hijo sabio, ¿cierto? Y en la segunda, ¿cuál es? El burlador. Entonces, ¿cuál es lo contrario de la sabiduría? La insensatez. Entonces, una característica de la insensatez, ¿cuál es? Según Proverbios, en el contexto, el burlador. Entonces, en la primera parte vemos que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Y entonces, es un paralelismo con el que no es sabio. Entonces, ¿cuál es el que no es sabio? Pues, el burlador. ¿Qué hace el hijo sabio? Escuchar. ¿Qué no hace el insensato? No escucha la reprensión. Entonces, ese es un paralelismo antitético. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Entonces, la mano del diligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, el mismo contraste, ¿cierto? El paralelismo, ¿no? Pero contrario. Es decir, aquí habla del negligente y habla del diligente. Entonces, el uno empobrece, pero el que actúa y el que hace bien, pues enriquece.
El siguiente paralelismo, el sintético. Este como manifiesta el libro, es un poco más complejo que las otras formas. Las otras como que son más sencillas. Aquí la primera parte crea un sentido de expectación para la segunda parte. Es decir, en la primera parte da como la idea de lo que la segunda parte se va a completar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Salmo 92:9. Salmo 92:9. Porque hay aquí tus enemigos, oh Jehová. Es porque hay aquí tus enemigos. Está introduciendo, oh Dios, oh Jehová. Y retoma. ¿Qué pasa con los enemigos? Exacto. He aquí perecerán tus enemigos. Entonces, en el paralelismo sintético se entra, da una introducción. Esa introducción, en la segunda parte, se retoma la introducción, pero desarrolla la idea. ¿Sí? Entonces, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. La primera parte genera expectación, la segunda desarrolla la idea de lo que va a pasar, de que lo que se manifestó en la primera parte. Mateo 5:42. Mateo capítulo 5, versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, la segunda parte del versículo, es decir, la parte B del versículo, desarrolla la expectación de la parte A del versículo. ¿Cuál es la introducción de la parte A? Al que le pida. Entonces, ¿cuál es el tema del versículo? El dar, ¿cierto? Al que le pida, dale y desarrolla. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, en la primera parte, prácticamente ya está todo. Al que le pida, dale. Pero no, en un sentido no, porque eso es lo que es el paralelismo, ¿no? La relación de las dos frases. Entonces quiere desarrollar la frase, quiere desarrollar la idea completa. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Estos paralelismos pues son básicamente del pensamiento, es muy común en el pensamiento hebreo, en la poesía, y frecuentemente se usa para reforzar el significado de lo que se quiere decir. Mateo 7:7. Está relacionado a la misma parte en cuestión de la oración. Pedid y se os dará. Listo. Desarrolla. Ahí la introducción. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Saben que hay un paralelismo que es interesante, partido en tres? La parte A del versículo, la parte B y la parte C. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero la idea es la misma en el sentido del versículo. Lo que hace el paralelismo es reforzarla. ¿Sí? Pedid y se os dará. Lo que pasa es que este tiene estas características básicamente porque es lo mismo, pero se introduce en esta, pero sí, pareciera, pero no, porque toca como la misma idea, ¿no? Toca como la misma idea, ¿no? Entonces, cuando reconocemos los paralelismos, podemos aclarar dificultades en el entendimiento de un texto. Además de eso, cuando vemos los paralelismos, podemos tener una percepción más clara del fondo de lo que el pasaje quiere decir. Hay pasajes que causan tropiezo
Y cuando no se tiene claridad este paralelismo bíblico, las cosas se enredan. Vamos a ver unos pasajes que expone el autor en relación a los que son de compleja interpretación y que cuando no se tiene el paralelismo, entonces lleva a errores en las interpretaciones de la hermenéutica. Isaías 45, 6 y 7. Isaías 45, versículos 6 y 7. Este pasaje realmente sí trae controversia, ¿no? Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿No es Isaías 45, 6 y 7? Sí, yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. La parte B, sí. La parte B del versículo 6, entonces. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, ¿qué es lo que a primera vista yo puedo interpretar de este versículo en relación a Dios? Entonces las personas pueden decir que Dios, o que el versículo enseña que Dios crea el mal. Eso es lo que se puede decir, ¿no? ¿Recuerdan la confesión de fe? Capítulo 3. ¿Qué dice en relación al autor del pecado? ¿Dios es el autor del pecado? No, Dios no es el autor del pecado. Lo manifiesta claramente la confesión. Pero este versículo pareciera que dijera que Dios es el autor del pecado. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, pareciera que el texto estuviera manifestando que Dios es es el autor del pecado. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues aquí tenemos que reconocer una presencia, la presencia del paralelismo antitético en él. En la primera parte encontramos la luz. Y la luz es un contraste ¿con qué? Con la oscuridad, ¿cierto? En la segunda parte encontramos la paz. ¿Y la paz, cuál es el contraste de la paz? Con el mal, ¿cierto? La adversidad, lo que está mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es opuesto a la paz? Pues el mal, ¿cierto? Lo que se opone. No es a la bondad, sino a la paz. Entonces, el paralelismo básicamente, como algunas traducciones lo dicen, unas traducciones bíblicas dicen, básicamente causando el bien y creando calamidad. Causando el bien y creando calamidad. Es decir, hay una situación. ¿Cuál es la situación? La situación es la situación del bien, pero también se presentan otras circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? La situación del mal. Entonces, aquí se ve un paralelismo. ¿Qué es lo que está diciendo el paralelismo en sí? Lo que el pasaje dice es que Dios trae bendición, que Dios trae bienestar, que Dios trae paz, ¿verdad? Pero también hay visitación ¿con qué? Con calamidad, porque Dios también actúa con juicio. Pero no es que el pasaje desarrolla el origen del mal, sino que está haciendo el pasaje un paralelismo en la obra de Dios, yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz. Entonces, Dios hace bien. ¿Y qué más hace? Creo las tinieblas. ¿Qué hago la paz? ¿Qué es lo contrario a la paz? La adversidad o el mal. Yo soy el que hago todo esto. Entonces, ¿Dios puede bendecir a alguien? Sí. ¿Dios trae bendición a alguien? Sí. ¿Pero también Dios hace juicio con alguien? Sí, Dios también hace juicio con alguien. Entonces, el paralelismo es Dios actuando, Dios actúa tanto en bienestar como Dios actúa también cuando
viene la calamidad o las circunstancias difíciles. Pero este texto no se puede tomar para el origen del mal, que es otra cosa, ¿sí me hago entender? El origen del mal. Porque ni el texto en su contexto ni en su desarrollo, sino que gramáticamente lo que está mostrando es un paralelismo que quiere mostrar dos circunstancias. Que Dios obra como para bien, como que también Dios obra en juicio, como Dios obra con el impío, que lo vemos constantemente en el resto de las escrituras. Pero no el texto está hablando acerca del origen. Entonces mucha gente puede coger este texto y decir que Dios es el origen o que Dios originó el mal. No, el texto lo que hace es un paralelismo en relación a esto. Mateo, otro texto que también sufre a veces de difícil interpretación por no ver con claridad el paralelismo. Mateo capítulo 6, versículo 13. Sí, Mateo capítulo 6, versículo 13. Entonces aquí el Señor Jesucristo se encuentra en la oración del Señor cuando les enseña a sus discípulos a orar. No nos metas en tentación. Eso es lo que dice Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación. Ahora, aquí hay una complicación. ¿Por qué? Porque vamos a otro texto de las Escrituras, que es Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿qué sugiere la oración de no nos metas en tentación? Alguna vez lo estudiamos acá, ¿no? Pareciera que la oración de Jesús dice que Dios puede tentarnos o meternos en tentación. Como que Jesús está diciendo que pidamos a Dios que no nos seduzca, que no nos atrape, que no nos atrape el pecado. Como que Dios sedujera al hombre para que el hombre pecara. Eso no es lo que dice, ¿no? Porque tenemos que mirar el paralelismo. ¿Cuál es el paralelismo? Miramos el texto, Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, más que, más líbranos del mal. ¿Qué tipo de paralelismo será entonces? Tentación y mal. ¿Qué tipo de paralelismo entonces sería este? Si en la primera parte hace relación con el mal, con la tentación, y la segunda parte con el mal. Exacto. Entonces es un paralelismo sinónimo. Las dos partes están diciendo que la misma cosa, porque es un paralelismo. Entonces, el ser metidos en tentación equivale a estar expuestos al ataque furioso del maligno. Entonces, la tentación, entre comillas acá, no es del tipo del que habla Santiago, la cual comienza con las inclinaciones internas de nuestras propias codicias, pero con una ocasión externa de prueba. Dios sí pone a sus hijos a prueba, como lo hizo con Abraham y Jesús en el desierto. Quiere decir que Dios pone a sus hijos o incita a sus hijos a un pecado, porque eso sería contrario al resto de las escrituras. Entonces, ¿cuál es el punto básicamente? Pues lo que dice el texto, un paralelismo sinónimo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos guardados de las situaciones adversas o las situaciones del maligno, ¿no? Básicamente. Ahora, aquí también hay un problema en relación a la traducción de la palabra mal. Dice el autor que este sustantivo está en género masculino. Y en el griego su traducción más exacta sería el maligno, que eso lo estudiamos cuando estudiamos un poco Santiago, ¿recuerdan? Simplemente el mal en general, quedaría en género neutro. Jesús está diciendo, oh Padre, por un moro a nuestro alrededor, protégenos de Satanás. Eso es lo que está diciendo y utiliza un paralelismo
sinónimo. Como que no nos permitas que nos atrape. Puede de alguna manera atacarnos y destruirnos. Entonces que Dios no permita que esa situación acontezca. Vamos a ver Números 6, 24 al 26. Que podemos ver cómo se entendía la mente hebrea en la noción de la bienaventuranza. Números capítulo 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y ¿qué? Y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. ¿Sí notan ustedes la constancia del paralelismo en la poesía hebrea en relación? Si ustedes analizan el texto, aquí se ve el paralelismo de la bendición, ¿no? ¿Cómo? Exacto. El judío tiene en su mente, al escribir esto, la medida total de la paz. Aquí utiliza el término paz, guardar, gracia, o sea, que no haya una circunstancia adversa. Eso es lo que está diciendo constantemente, o sea, que no haya una cuestión mala, ¿no? Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Constantemente repite una circunstancia. Si miramos en su contexto, pues era un contexto de muerte, ¿no? Era un contexto de guerra. Entonces, la paz era algo muy importante para ellos, ¿no? La prosperidad y el respaldo de Dios era muy importante para sus vidas, ¿no? El Señor haga resplandecer su rostro, alce sobre ti su rostro. Es como la bendición más grande que puede tener un judío, ¿no? Estar cerca de Dios, que Dios esté a su lado. Y el paralelismo lo enfoca, el paralelismo lo repite, el paralelismo lo dice constantemente, porque es la más grande bendición, que el Señor esté de nuestro lado. Muy bien. Ahí terminamos la parte de la presencia del paralelismo en la Biblia. Otra regla es notar la diferencia entre el proverbio y la ley, ¿no? Entre el proverbio y la ley. Ese es un error frecuente, ¿no? Cuando se dan las interpretaciones y aún en las consejerías, ¿no? Y también a veces hay proverbios que son como de confusión. Y uno dice, pero ¿cómo así? Que no confíe, que sí confíe, que... Entonces a veces determinar el proverbio y ponerle su estatus de proverbio y a la ley su estatus de ley. Cuando no se marca la diferencia entre las dos cosas, a veces se vuelve muy complejo en la interpretación bíblica y más en la teología moral, o sea, en la práctica. Es decir, ¿qué es lo que es correcto? Porque aquí veo que la Biblia lo dice, cómo tengo que desarrollar y cómo tengo que vivirlo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se lee un proverbio y al leerse un proverbio se le da el mismo nivel que si fuera una ley, ¿cierto? O un absoluto moral. ¿Qué son los proverbios? Son básicamente dichos y que expresan sabiduría práctica, ¿no? No, a todos los largos de la Biblia, proverbios, sí, hasta Jesús también. Entonces, reflejan principios sabios, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de un proverbio? Para que usted tenga una transformación de vida, que usted analice una reflexión profunda y eso, digamos, le hace una transformación y esa transformación se refleja pues en las leyes morales. Es decir, el proverbio lo entendemos, es un principio y lo practicamos
en la ley moral, lo podemos aplicar en las situaciones, pero no en todas las situaciones. Ese es el punto, que el proverbio no se puede aplicar en toda situación. ¿Qué es un absoluto? O sea, un proverbio es un principio. La ley es un absoluto. ¿Qué quiere decir que sea un absoluto? Que se aplica en toda situación. Hay absolutos divinos. Obviamente que tenemos que regularlos y reflexionarlos de una manera correcta, pero hay absolutos divinos. Esos absolutos, por ejemplo, no robarás, es un absoluto moral divino. Hay absolutos, pero los proverbios no necesariamente son absolutos de leyes, sino son principios, que es diferente. Aquí el autor pone un ejemplo, que hay un dicho que es como una especie de proverbio que dice, mira antes de saltar. Entonces, este es un dicho que está diseñado para considerar las consecuencias de nuestras acciones, ¿cierto? Es un principio de sabiduría. ¿Qué es lo que está enseñando este dicho de mira antes de saltar? Que debemos ser prudentes y no tomar decisiones a la ligera, ¿cierto? Que si alguien duda, pues que tiene que analizar lo que está sucediendo. Entonces, no quiere decir esto que sea una ley absoluta en relación de una situación práctica. Es decir, no quiere decir que sea un absoluto. Por ejemplo, si usted se lanza y salta a la carretera, por decir algo, entonces ya está perdido porque está en contra de una ley moral. No, es un principio. Es un principio. Y es un principio en práctica. En práctica, usted mira antes de saltar, ¿en qué lo puede aplicar? En todo, en todas las tomas de decisión. Entonces, bueno, voy a comprar un automóvil. Ah, no, pero espere, miro si, ¿sí? Pero no es un literalismo moral de que si usted se lanza de algún sitio, por ejemplo, no sé, de las escaleras, y entonces está fallando a la ley moral. No, no está fallando a la ley moral porque es un principio que se regula según el contexto que usted pueda pensarlo. Pero no está en contra de la ley moral si usted en algún momento no lo hace. Si usted llega y compra un auto, por ejemplo, también si lo hace, compra un auto y no midió los costos y no pensó antes de hacerlo, ¿está en contra de la ley moral? En un sentido no, ¿cierto? En un sentido no. Tomó una mala decisión tal vez, o de pronto es buena. O sea, no lo sabemos, porque hay gente que no piensa una decisión y no necesariamente le va mal. ¿Sí? Entonces, es un proverbio, pero no es un ¿qué? Absoluto moral. O sea, no es ley. Es un proverbio para que reflexionemos. No es ley. Eso sucede en las Escrituras. De hecho, como dice el autor, puede suceder con algunas cosas que dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero también dijo el Señor Jesucristo, en Lucas 9:50, Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, uno está diciendo que el que no es conmigo, contra mí es. Y en otro está diciendo que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿ambas cosas son ciertas? Sí, sí. En unas está diciendo como que está la posibilidad, y en otra pues se nota más la hostilidad, ¿cierto? En algunos casos la falta de oposición demuestra apoyo, en otros casos la falta de apoyo indica oposición. Entonces, ambas cosas son verdad, pero ¿quién regula esto? Pues el entendimiento del contexto, ¿cierto? Pero no se puede dar como si fuese simplemente una ley
que se da en toda circunstancia, ¿no? Proverbios 26, 4 y 5. Este versículo, por ejemplo, es bien complejo y no se puede tomar como un absoluto moral o como una ley. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No respondas al necio, ¿cierto? ¿No? Responde al necio como mereces su necedad, para que no se estime sabio en su propia ¿qué? Pues, opinión. Entonces, el versículo dice, responde al necio como merece ¿qué? La necedad, para que no se estime en su propia opinión. O sea, hay veces que es imprudente responder a un necio, ¿cierto? De acuerdo a su insensatez. Y hay ocasiones en que el sabio, en que es sabio contestarle a un necio con necedad. ¿Sí lo ve? Entonces, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no sea tú también como él. Responde al necio como merece su necedad. Es un principio, ¿verdad? Pero ¿cómo este principio lo podríamos tener como una ley o como un absoluto? Entonces, es un proverbio, no es un absoluto de ley. Y se tiene que leer en el término como un proverbio e interpretar como un proverbio en la sabiduría del contexto y del pensamiento. No es un tipo de ley. Ahora, ¿cuáles son los tipos de leyes? Las leyes, aquí el autor presenta dos tipos de ley que se encuentran en la Biblia. La ley apodíctica y la ley casuística. Apodíctica y la ley casuística. La apodíctica expresa absolutos y va seguida de una forma directa personal, como harás y no harás. Entonces, en este caso es, pues, los 10 mandamientos, ¿cierto? Es un decreto directo de parte de Dios. La casuística se expresa en la forma sí, entonces, en la declaración condicional. Es decir, si hicieras esto, entonces este es el resultado. Miramos los ejemplos que pone. Sí, Éxodo 23, 4. Si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno, entonces extraviado, vuelve a llevárselo. Entonces, la primera ley es una ley clara en relación a no matarás, no robarás. Los 10 mandamientos de la ley moral del Señor, ¿cierto? La segunda es de las circunstancias y cómo se desarrolla. Entonces, por ejemplo, aquí en el Éxodo 23:4 dice, ahí, si encontrares el buey de tu amigo, tú haz. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Según la ley, pues devolverlo, ¿cierto? Pero este devolverlo es en una situación específica. ¿Cuál es? Pues si encuentra el buey. Entonces, si encuentra el buey, entonces, ¿qué tiene que hacer él? Devolverlo. Es una situación que se presenta, ¿no? Esta ley casuística nos da el principio. Ahora, la casuística, entonces usted dice, bueno, si yo no me encuentro ni el buey ni el asno, pero me encuentro la billetera, entonces, como no dice la billetera, entonces no tengo que devolverla. No, ese es un principio general, ¿cierto? Obviamente que si encontramos en la billetera de nuestro enemigo, entonces tenemos que devolverla, ¿cierto? Porque es el principio. Eso es la característica de la ley casuística. ¿Listo? Vamos entonces, terminamos hasta la regla número 7.